Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación al doctor Manuel, a la doctora Jenny. Y bueno, es un honor también estar de vuelta acá con ustedes. Yo soy egresado acá de Puebla. Muchos de los maestros pues fueron mis maestros, entonces eso también es muy emocionante, ¿no? Entonces, lo que vamos a abordar hoy más que nada es lo que aprendí en oncología. Como ya sabemos, pues la verdad que la radiología es muy extensa. Cada vez me doy cuenta que sé menos. Hay que saber de los pies a la cabeza todas las enfermedades por todos los métodos de imagen, y eso hace que pues tengamos muchos sesgos, ¿no?, de conocimiento. No podemos dominar en su totalidad todas las áreas. Eh, el tema de hoy es el papel de la radiología oncológica en el abordaje del diagnóstico del cáncer, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Principalmente hay que recordar que el cáncer es en más de sus 200 formas, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha padecido cáncer, a lo mejor en la familia, algún conocido, algún vecino, y ya sabemos que es una enfermedad pues muy agresiva, tiene mal pronóstico, y aparte el problema que le condiciona a toda la familia tener un paciente de este tipo, ¿no?, oncológico. Bueno, por su alto grado de incidencia, pues es una prioridad para lo que va a ser la investigación y la inversión económica en cuidados de la salud. A nivel mundial existen múltiples programas para tratar de prevenir o más que nada diagnosticar los principales cánceres en una manera pues temprana, porque de eso depende el pronóstico principalmente. Y bueno, además de la búsqueda continua de una cura, se están haciendo enormes esfuerzos a nivel mundial para mejorar la prevención. Es importante recordar que todos estos padecimientos en su mayoría se pueden diagnosticar por radiología. Aquí es donde nosotros tenemos una función importante en el abordaje de un paciente oncológico. Entonces, nada más para recordar, esa es una gráfica estadística, es del 2022, de una página que se llama Globocam, que es quien se encarga de dar la estadística a nivel mundial. Y bueno, en esta gráfica observamos que es una incidencia del 2022 y es para ambos sexos. Vemos que el principal o el primer cáncer a nivel mundial va a ser el cáncer de pulmón, posterior el cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, cáncer de estómago y de hígado, entre otros, ¿no? Estos serían los principales 6 cánceres a nivel mundial. Ok, en donde nosotros como radiólogos vamos a tener una participación cuando estamos ante un paciente oncológico. Son muchas etapas en las cuales vamos a estar presentes, ¿no? La primera pues va a ser la detección sistemática y la prevención. La segunda etapa es cuando tenemos un paciente con alguna sospecha de cáncer, y bueno, la detección o hacer el diagnóstico, esa va a ser otra función. La estadificación, más adelante vamos a ver cuál es la importancia de la estadificación, y actualmente con las cuestiones de radiología intervencionista, pues ya se pueden hacer procedimientos con intención de curar o dar algún tipo de tratamiento paliativo a pacientes oncológicos, ¿no? Y bueno, el seguimiento, que es algo frecuente en todos ellos, siempre van a quedar en seguimiento, porque a pesar de que hayan tenido una respuesta pues buena, una respuesta completa, el seguimiento tiene que estar porque pueden ver recaídas de la enfermedad. Ok, entonces estas frases las obtuve de un artículo que publicaron en Europa, de la ESOR, de la Sociedad Europea de Radiología Oncológica, y bueno, es nada más un pequeño resumen de cada una de las intervenciones que tendríamos
los radiólogos con un paciente oncológico, nada más a manera de sintetizarlo, ¿no? Entonces, a nivel de la prevención y detección sistemática, vamos a ver que, por supuesto, que no hay garantías que la radiología pueda prevenir el cáncer antes de que se produzca, pero es de mucha ayuda para la detección de situaciones precancerosas, como por ejemplo los pólipos del colon. Ya sabemos que un estudio de una Colotac, por ejemplo, te puede dar información importante en la sospecha de alguna probable patología oncológica de colon, ¿no? O también a nivel de nódulos cirróticos hepáticos. Eso ya sabemos que los pacientes que tienen cirrosis tienen hasta el 90% de los pacientes que tienen cirrosis pueden llegar a presentar un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, la detección temprana de un tumor puede hacer que el tratamiento sea más simple y menos costoso e incluso puede salvar vidas, ¿no? Este sería el punto a nivel de la prevención y detección temprana. Ok, vamos a ver que expertos médicos concuerdan en que la mayoría de los cánceres se pueden tratar con eficacia si se detectan en una etapa temprana, ¿no? Principalmente, pues en particular, las distintas pruebas radiológicas. Nosotros como radiólogos contamos con radiografía, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, y lo que se está utilizando actualmente también pues es el PET-CT, que también es un método importante para diagnosticar, estadificar y dar respuestas a tratamiento oncológico. Todos estos métodos de imagen, la intención pues es poder dar diagnósticos precancerosos o diagnósticos que estén locales, que no hayan tenido algún tipo de metastásica, porque eso es lo que nos va a dar el pronóstico. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, en el cáncer de mama, acabamos de pasar octubre, ya sabemos que la mastografía ha reducido la mortalidad de las pacientes hasta en un 30%. Y por ejemplo, este es un estudio también a nivel del cáncer de pulmón, que como ya vimos es el principal cáncer a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Es primero ver cuáles van a ser los pacientes que tienen alto riesgo para presentar un cáncer de pulmón. Ya sabemos que son pacientes que tienen un índice tabáquico exagerado. Estos, pues principalmente ya los seguimientos no se están haciendo por radiografía. ¿Por qué? Porque la radiografía es un método que puede tener baja sensibilidad para diagnosticar un nódulo pequeño o en una etapa temprana. ¿Qué se está haciendo actualmente a nivel mundial? Se está haciendo tomografía, pero de baja dosis, ¿no? La tomografía de baja dosis, que justo la idea es evitar una radiación mayor al paciente, ha disminuido hasta en un 30% la mortalidad de los pacientes que tienen estos factores de riesgo en comparación con la radiografía. Ok, entonces, por ejemplo, lo que sería cáncer de pulmón, ¿qué tenemos en relación a métodos de imagen con estos tipos de padecimientos oncológicos? Cáncer de pulmón actualmente es estos protocolos de tomografía de baja dosis que tienen una buena sensibilidad y especificidad a dar el diagnóstico. A nivel de cáncer de mama, ya sabemos, acaba de pasar el mes de octubre, contamos con ultrasonido, mastografía, resonancia magnética y múltiples procedimientos también intervencionistas de la mama para poder llegar a un diagnóstico. Colon y recto, ya sabemos que la tomografía es un método bueno para ver patología cancerosa, y a nivel de recto, pues la estadificación del cáncer de recto es por resonancia magnética, ¿no? Próstata también está cambiando mucho. El ultrasonido, por ejemplo, transrectal, pues la verdad ya no se está ocupando, no tiene como que mucha relevancia. ¿Por qué? Porque sí puedes ver nódulos,
pero no tiene tanta sensibilidad como, por ejemplo, hacer resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Actualmente también en pacientes mayores de 60, 65 años que tienen un antígeno prostático elevado, son candidatos a realizar una resonancia magnética para tratar de identificar si hay algún nódulo que tenga sospecha, ¿no? Y bueno, a nivel de estómago, ahí a lo mejor pues sí nos quedamos un poco corto, eso es más por endoscopía. Y el hígado, pues en nuestro medio, por ejemplo, que hay mucho paciente cirrótico, tanto por alcoholismo o por el tipo de alimentación, pues podemos encontrar hepatocarcinoma, que sería el cáncer más frecuente a nivel del hígado. Ok, respecto a la detección, no hay dudas de que el radiólogo es el mejor método para la detección del cáncer en la mayoría de los cánceres. Sin embargo, la gran mayoría de los tumores solo son evidentes con una prueba avanzada, en especial en el estadio inicial, y el radiólogo es el actor principal. Entonces, debemos de individualizar muy bien cuando vamos a abordar un paciente oncológico. A mí, la verdad que allá en Veracruz nos llegan pacientes a veces referidos por un médico general o en su mayoría ya referidos por algún tipo de médico, tanto un oncólogo médico o un cirujano oncólogo, y pues yo creo que hemos ido ganando campo en relación a que cuando nosotros abordamos un paciente oncológico, a veces podemos acortar los tiempos, podemos acortar los gastos para el paciente también, y el diagnóstico, la estratificación, todo eso es más rápido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos los expertos en la imagen. Nosotros sabemos si le va a servir una tomografía, si le va a servir una resonancia magnética, si la lesión la puedes biopsiar. Por ejemplo, si hubiera un nódulo en el hígado, le haces una tomografía, ahí está indeterminado, probablemente puedas pasarte directo a hacer una biopsia en vez de hacer una resonancia magnética, que a lo mejor te da la misma información o que va a salir lo mismo, o hacer un PET-CT. El PET-CT ya sabemos que es un estudio que está como en 25 o 30 mil pesos, y la biopsia es exacta, porque al final de cuentas lo que necesita el paciente es el diagnóstico histopatológico. Sin ningún médico le puede ofrecer tratamiento, y lógico, pues no puede ingresar a ninguna institución, tanto privada o pública, ¿no? Entonces, si nosotros estandarizamos también estos tipos de pacientes, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Vamos a apoyarnos pues de los residentes. Yo creo que esto es más para ellos, que están en formación, y que pues la verdad que sí se ve mucho de esto en el día a día, ¿no? Todos son residentes allá atrás, ¿verdad? ¿De dónde son? ¿De qué sede, perdón? Sin miedo, ¿eh? Yo también estoy ahí sentado. Todos nos equivocamos. Ok, bueno, entonces vamos a desarrollar este caso. Ustedes me ayudan. Por ejemplo, es un caso radiológico en relación a un diagnóstico de un paciente oncológico. ¿Cuáles son los datos clínicos? Es una femenina de 65 años de edad, que tiene por antecedente colitis de tipo crónica, y le hicieron... Por la colitis, su gastroenterólogo le pidió una tomografía contrastada. Le hicieron la tomografía contrastada en otro lugar y reportaban que había una lesión sospechosa a nivel de lo que era la cabeza del páncreas. Entonces el cirujano oncólogo la mandó con nosotros para pues confirmar que eso fuera real, y bueno, segunda, pues para ver si se pudiera realizar la biopsia, ¿no? Los marcadores tumorales, en este caso, pensando en una patología de páncreas, lo que más interesaba era el CA19-9, que estaba dentro de rangos normales, no había alguna alteración, y ella solo padecía su colitis crónica, y de ahí en fuera pues estaba asintomática.
Ok, pues a ver, alguien que sea R4. Vamos a correr el video. Ok, a ver, vean bien la imagen. Esa es la fase arterial del primer video. El segundo video es la fase venosa. Nada más el video va en relación al hallazgo, pues no corre todo el cuerpo. Y esa es la fase venosa, ¿no? ¿Algún R4, algo que vean ahí, que les llame la atención? ¿Alguien? Ok, entonces miren, ¿qué es lo que encontrábamos? Acá está la cabeza del páncreas, aquí va el conducto pancreático, aquí va el colédoco y justo en su borde más inferior, por acá, se empieza a ver una tumoración, esto que está acá. No sé si ven este tejido como sólido, hipodenso, que está rodeando estos vasos. Eso es lo que nos causaba sospecha. Aquí se va a ver bien, miren. Aquí va a empezar a verse la cabeza del páncreas, aquí va el conducto de Wilson, el principal, aquí va la cabeza, aquí va el Wilson, aquí va el colédoco. Justo lo que ellos referían por acá no lo encontrábamos, pero si se dan cuenta, vean este tejido que está acá. Este tejido que está acá como sólido que infiltra este paquete vascular. ¿Sí lo ven? Ok, entonces eso pues no es normal, ¿no? Es un tejido que al final de cuentas se está comportando como un tejido sólido, el cual está infiltrando estructuras vasculares. Eso no lo hace algo benigno, más pensando en algo pancreático. Normalmente ya sabemos que el cáncer de páncreas pues justo lo que hace es esa invasión perivascular. Entonces, aquí ven la imagen en coronal, cómo se logra ver. Aquí está el tejido, vean cómo involucra lo que es la arteria mesentérica superior y también estaba condicionando una infiltración a la vena porta. Ok, esos eran datos importantes o relevantes en relación a una sospecha de que había algo a nivel del proceso uncinado, del borde más inferior y posterior del páncreas, que la verdad no se definía muy bien, pero que era sólido, era como si fuera algo desmoplásico, así infiltrativo, y estaba infiltrando los grandes vasos. Entonces, pues nosotros lo dejamos como una sospecha que fuera algo de páncreas. Sin embargo, no se podía hacer una biopsia percutánea porque, si se dan cuenta, era un tejido nada más que corría alrededor de los vehículos vasculares y no había una lesión de gran tamaño, era muy riesgoso, ¿no? Entonces se lo regresamos al cirujano oncólogo y le dijimos pues que él lo hiciera, ¿no? Entonces él hizo pues una LAPE, justo si se dan cuenta, este tejido de acá es lo que da sospecha. Aquí va, los vasitos que se veían son estos y aquí está el tejido. Y bueno, le ayudamos nosotros en esto que fue una imagen de ultrasonido transoperatorio. ¿Por qué? Porque como era un tejido perivascular, justo es este tejido, vean, esto que se ve hipoecoico acá, ese era el tejido. Él tomó las muestras, retiró un poco de la lesión y también tomó unos ganglios. Y bueno, nosotros concluimos esto. Ya sabemos que cuando vemos páncreas
hay que hablar de la relación que tiene con los grandes vasos, porque esa es la información que necesita tanto el oncólogo médico o el cirujano oncólogo para ver si el tumor puede ser resecable o no, o si se va a ir a quimioterapia o le van a dar radioterapia. Y bueno, se quedó como hallazgos tomográficos observando una tumoración a nivel del borde inferior de la cabeza del páncreas en contacto con la tercera porción del duodeno, que era sólida, irregular y condicionaba infiltración a la arteria mesentérica superior y a la vena porta, ¿no? Que tendrían que descartar un adenocarcinoma pancreático, porque eso es, a ese nivel es la principal causa, ¿no? Ok, el gran problema que tenemos en pacientes oncológicos no solo va a ser la imagen. Antes se pensaba, o todos yo creo que pensamos lo mismo, de que cuando te toman una biopsia, el gol estándar siempre va a ser la patología, ¿no? Porque pues de ahí en fuera ya no hay otra cosa que hacer. Si el diagnóstico no se da, si el diagnóstico no es certero, pues se está omitiendo un gran problema, ¿no? Para el paciente. Lo revisó un patólogo. Esto es importante también porque justo cuando se atiende un paciente de tipo oncológico tiene que ser con un equipo multidisciplinario, que lo vamos a ver más adelante, y también tienen que ser patólogos oncólogos, o por ejemplo si toman una BAF, lo ideal es que lo vea un citopatólogo, porque hasta un patólogo normal puede fallar, como fue en este caso. El primer patólogo que lo vio, lo dejó como un tejido pancreático con cambios por pancreatitis crónica, ¿no? Y los ganglios los dejó pues negativos. Entonces ahí entra una gran incertidumbre, ¿no? Porque pues se hizo la cirugía y salió un diagnóstico pues de una pancreatitis crónica, algo benigno. Estábamos platicando con el cirujano oncólogo y le digo, no, es que, o sea, sí puede ser una pancreatitis, pero igual clínicamente no ha tenido un cuadro de pancreatitis, nunca ha tenido amilases lipas elevadas, no nos concordaba, no había una correlación imagen patológica. Entonces le dije al doctor, ¿sabes qué? Dame la muestra, se lo voy a llevar a la patóloga que trabaja con nosotros, que le tenemos mucha confianza, y volvió a hacer una segunda lectura. Lógico, pues el paciente ya no estaba tan contento, ¿no? Porque pues de que te digan que tienes pancreatitis a que tienes un cáncer de páncreas, pues hay una gran diferencia, ¿no? Creo que hasta acabó enojados con nosotros. Pero bueno, al final de cuentas, esa es nuestra función. No se puede quedar esto como una pancreatitis crónica, porque en menos de poco tiempo va a invadir todas las estructuras ahí y ya sabemos que el pronóstico de eso pues es muy malo, ¿no? Se volvió a leer la patología y bueno, salió como tejido blando. Ay, no alcanzo a ver. Ok, tejidos blandos con extensa fibrosis y glándulas irregulares con atipia, que era sugestivo de implantes por un adenocarcinoma. Y los ganglios linfáticos, esos sí salieron negativos. Entonces ella sí encontró atipia, o sea, sí encontró células malignas en la muestra, y bueno, eso ya cambiaba todo para el paciente. ¿Qué habría que hacer? Pues teníamos que hacer inmunohistoquímica para confirmar que en verdad fuera páncreas, ¿no? Lo que lo estuviera condicionando. Se mandó la muestra, se hizo inmunohistoquímica y bueno, salió positivo para CK7 y positivo para CK19. Con esto ya se concluyó de que era un adenocarcinoma de páncreas, ¿no? Entonces vean cómo hay una variabilidad allá afuera impresionante. Ok, entonces en la detección, la interpretación de imágenes es la colaboración más visible de los radiólogos. El diagnóstico por expertos radiólogos se basa en un amplio conocimiento, ya sabemos, de la anatomía, de las variaciones anatómicas normales, todo lo que nos enseñaba el doctor Pablito, la enfermedad y los principios técnicos de cada modalidad diagnóstica. Ok, sí quiero que me ayuden, creo que está un poco más sencillo. Es otro caso en el cual hicimos una cadena de estudios o nos apoyamos de los métodos de imagen para poder llegar al diagnóstico con este paciente. Él es un señor de 51 años de edad,
él lo mandó un cirujano oncólogo porque el paciente refería a un bulto, ¿no?, a nivel cervical del lado izquierdo, y lo mandaba pues para hacerle un ultrasonido porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Ok, y como antecedentes clínicos así relevantes, refería que desde hace 2 meses como que sentía que el oído se le tapaba, ¿no? Los dos, eso era lo único que sentía él. Ok, a ver, ahora sí, un R4 de donde sea, que nosotros le hicimos ese ultrasonido, nada más algo que quieran aportar en relación a cómo ven ese ganglio. Bueno, en el izquierdo es una imagen de ultrasonido, es un transductor biliar con aplicación de color, donde el ganglio tiene la morfología alterada, es redondo, no se aprecia la distinción entre la cortical y el brazo, y a la derecha pues observa cómo tiene una imagen central que sugiere vascularidad. Exacto, ¿no? O sea, de entrada pues ya no es un ganglio normal. Ahí empezaba el abordaje de ese paciente. Encontramos el ganglio, justo como lo menciona doctora, bien, es un ganglio pues que está redondo. Si se dan cuenta, este es el hilio, pero está muy engrosada la cortical. Si lo midiéramos, pues medía más de 10 milímetros. Entonces sí tiene... es una adenopatía, es un ganglio que tiene una sospecha. Entonces empezamos el abordaje. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Pues lo más básico es hacer una BAF. ¿Alguien de los residentes sabe cuál es la diferencia de una BAF a una biopsia de corte? Ajá, la técnica, olvídalo, pero a nivel patológico, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué información te da cada uno? Pues en la biopsia de corte es un amplio fragmento. Ajá. Y en la aspiración pues necesitas tener ciertas características para... Ok, entonces en la... Ajá, doctor. La biopsia de punción por aguja fina tiene más posibilidades de brindarnos un falso negativo debido a que hay menor cantidad de muestra en comparación con la de biopsia de corte. Sí, exacto. Entonces, la BAF lo que estudia es la citología, ¿no? Y la biopsia de corte va a estudiar un tejido, que eso ya va a ser histología. Entonces, la BAF solo te va a decir si es bueno o malo, ¿no? Y la biopsia de corte ya te puede dar información en relación al tejido, y aparte puedes mandar a hacer inmunohistoquímica, cosas que no se pueden hacer con una biopsia de aguja fina, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer la BAF. No, corre el video. Ok, ahí se veía la BAF, pero bueno. Entonces, tuvimos como reporte de la BAF un ganglio izquierdo que estaba a nivel 2A, y la citología pues fue una citología de ganglio linfático con metástasis de carcinoma moderadamente diferenciado. ¿Sale? Entonces sí, ahí se puede ver en la histología las células estas que se pintan de color azul, pues esas son las células malignas, ¿no? De un carcinoma moderadamente diferenciado. Solo teníamos esa información. ¿Alguien se le ocurre o de qué manera lo hubieran abordado? ¿Algún comentario? ¿Algo que les llame la atención? Es una región cervical entre el 1 y el 2. Pues como es un nivel como algo superficial, puede ser una biopsia de zona. Yo la verdad esas no... Las decisiones, lo menos que pueda decisión, mejor. Porque una decisión, o sea, sí es buena porque tienes todo el ganglio, pero es quirúrgico, y si puedes hacer una de corte, por ejemplo, y poder obtener el mismo material, lo puedes hacer. ¿Cuándo conviene más quitar todo el ganglio? Cuando estás en un tipo de cáncer linfoproliferativo, linfoma, leucemia. Ahí sí está indicada hacer una excisión, pero tú puedes llegar al diagnóstico de cualquier cáncer con un trucut sin necesidad de quitar el ganglio. Entonces no es como que los mandemos a que el cirujano se lo quite. Pues lógico, si le llega al cirujano, él se lo va a quitar,
¿no? ¿Por qué? Pues porque es una cirugía. Entonces, no le quisimos hacer una biopsia de corte. A lo mejor era un buen punto hacerlo, pero ¿cuál iba a ser la situación? Que nos iba a decir que era un carcinoma moderadamente diferenciado y lógico, no íbamos a tener mayor, a lo mejor podríamos decir si era epidermoide o un adenocarcinoma, pero íbamos a seguir igual, ¿no? Porque no íbamos a tener el probable sitio o el origen en donde se haya formado ese ganglio, y aparte íbamos a tener que mandar a hacer inmunohistoquímica para poder pensar cuál era el probable sitio, y eso, pues la biopsia más la inmuno, súmale ahí unos 15,000 pesos, ¿no? Entonces íbamos a quedar como que igual. Decidimos mejor hacer una tomografía pues oncológica que incluye cuello, tórax, abdomen, pues para ver de dónde probablemente podría venir ese primario. ¿Están de acuerdo que pues si es un nivel 1 o 2 cervical, esos niveles son sitios de drenaje de patología de cabeza y cuello? Entonces lo primero que teníamos que hacer pues era descartar que no hubiera un tipo de patología a nivel de cabeza y cuello, y ya tendríamos el diagnóstico. Entonces hicimos esta tomografía, a ver, un R4 igual, véanla y a ver qué opinan. Ok, ¿alguien vio algo por ahí? Va de nuevo. Si ven, bueno, véanlo pues. Lógico, aquí ya se empiezan a asomar los ganglios, ¿no? Esos son los que biopsiamos en el ultra. Aquí ya se empieza a asomar un ganglio y acá está el otro, ¿no? Eso es ahí donde se hizo la biopsia. Entonces, hay unas representativas para que vean más o menos. ¿Alguien ve algo ahí? Ok, entonces lo que encontramos en la tomografía es que existía un engrosamiento mucoso, un tumor a nivel de la nasofaringe. Vean esto. Esto pues no es normal, esto tiene que estar totalmente junto acá el espacio visceral, no tiene que estar aumentado de tamaño. Vean, como si fueran unas adenoides de un niño, ¿no? Acá. Y si lo ven de este lado, acá está en coronal. Estas son los ganglios. Entonces, bueno, ya teníamos una información extra. Ya sabíamos que pues era maligno, que había un engrosamiento a nivel de la nasofaringe. Entonces ya estábamos a punto de llegar al diagnóstico. Lógico, la de corte, si nos hubiéramos ido con la de corte antes, pues no hubiéramos tenido mayor información y íbamos a acabar en la tomografía diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues había que hacerle una nasofibroscopía con toma de biopsia. Pues lógico, cuando tú le explicas todo esto a los pacientes y los vas llevando de la mano, pues ellos acaban confiando en ti, ¿no? Al final de cuentas, porque no todo es la atención que se le da. A veces con que uno pueda orientarlos, porque pues desafortunadamente los pacientes llegan desconociendo totalmente todo el proceso, y mientras tú puedas orientar o decirles qué es lo que sigue, a veces puede ser de muy buena ayuda, ¿no? O referirlos también cuando ya no está a tu nivel o a tus manos, referirlo con alguien que le vaya a resolver el problema, porque si no nada más están también gastando o con la incertidumbre y no se resuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, le dije a un amigo que es otorrino y bueno, le tomó la biopsia, pues vean, entra a nivel nasal y esa es la pared posterior de la nasofaringe y ahí es donde se obtuvo la muestra. Entonces,
Tenemos como reporte de patología que salió hallazgos histológicos compatibles con carcinoma de células escamosas, poco diferenciado, ulcerado, y el resto había un tejido inflamatorio agudo y crónico, ¿no? Entonces ya con eso, pues ya lo estudiamos, ya tenemos al final de cuentas el diagnóstico exacto, ya sabemos dónde está la tumoración, ya sabemos que pues es metastásico porque ya tiene ganglios cervicales, y con eso se envió él era derechohabiente del ISSSTE y bueno, ya está recibiendo su tratamiento ahí. Ok, entonces, cuando nosotros abordamos pacientes oncológicos, y eso yo creo que debería ser en cualquier tipo de área de la medicina, siempre es mejor verlo en equipo, cada quien aporta algo con la intención de que le vaya mejor al paciente. Entonces, esto de oncología es por grupos interdisciplinarios, ya sabemos que hay varios roles dependiendo de cada especialidad y cada quien va a aportar pues su conocimiento, ¿no? Desde oncólogos médicos, cirujanos, los patólogos, los radiólogos, o en este caso los médicos nucleares, si se ocupa lo que es el PET, el oncólogo que da la radioterapia, y entre otros, ¿no? Psicólogos, nutriólogos, etcétera. Entonces, un enfoque interdisciplinario y un buen trabajo en equipo entre los distintos médicos son esenciales para la atención exitosa de los pacientes con cáncer, desde la detección hasta el tratamiento y el seguimiento. Bueno, en el hospital hay una clínica oncológica, y ahí estoy yo también con esta cuestión de la imagen, ¿no? Ok, es muy importante el flujo de comunicación que tenemos los radiólogos con los médicos tratantes, y eso no solo es en la oncología, yo creo que debería ser siempre, porque siento que luego nos quedamos muy cortos. Creemos que a lo mejor solo en la interpretación o en la hoja va la información, y a veces sí hay que interactuar con el resto de los médicos, y también pues para que uno opine, y de esa manera es como también vamos a aprender, sabiendo que ellos que quieren que les reportemos, o si lo que reportamos en verdad fue eso. Hay que seguir monitorizando nuestras interpretaciones para ver si tuvimos algún éxito. La verdad que siempre nos vamos a equivocar, pero es importante. Entonces, gran parte de la comunicación tiene lugar con los oncólogos y cirujanos, por lo general en el contexto de reuniones regulares de un comité interdisciplinario. Por ejemplo, allá en el INCAN habían unidades funcionales, ¿no? Y la unidad funcional de hígado o de gastro, de gine, también había unidad funcional de pulmón, y a todas esas iban el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, nosotros como radiólogos se iban a sesionar a lo mejor 5 pacientes, tú tenías que preparar esas imágenes de esos 5 pacientes, y en el momento de la valoración dabas los hallazgos positivos, y lógico, pues te quedabas con la información que ellos también aportaban, tanto clínica, quirúrgica y todo, ¿no? Ok, sin embargo, es conveniente comunicarse con los colegas que han remitido a los pacientes para las exploraciones, y que por supuesto estén a cargo de los pacientes. Esta comunicación puede ser de manera por teléfono, correo electrónico o por una videoconferencia, de la manera en que lo quieran hacer, pero hay que comunicarnos, y también pues para que nos demos a conocer. Yo creo que hacemos muchas cosas buenas, pero todo se está quedando en un papel nada más. Ok, la estadificación. La estadificación es un punto importante cuando vemos un paciente oncológico. La estadificación precisa se basa ampliamente en el diagnóstico por imágenes. Ninguna otra prueba permite la descripción del tumor primario y de su probable metástasis. Y nos vamos a apoyar con estudios seccionales, como es la tomografía, la resonancia magnética y el PET-CT. El pronóstico de una afección maligna determinada depende del estadio inicial en el momento del diagnóstico.
Todos estos pacientes al final tienen que estar bien estadificados. Si ustedes, los que están en el IMSS, el 70% de los pacientes son oncológicos, y si leen las notas, todos llevan una clasificación TNM, un estadio clínico. Todo eso es importante que lo conozcan, ¿no? Ok, vamos a hablar este caso de estadificación, un caso también completo que hicimos, para que vean pues lo importante que es todo esto. Este es un masculino de 65 años de edad, asintomático también, y acudió al servicio de urología por aumento del antígeno prostático de 32 nanogramos sobre decilitro, ¿no? ¿Cómo ven ese antígeno los residentes? ¿Cuánto es lo normal? Está muy elevado, ¿no? Lo normal es 4, entonces tiene 32. De entrada, a pesar de que está sintomático, pues ese antígeno, la verdad que si tú le muestras ese antígeno a cualquier urólogo, te va a decir que es igual a cáncer, ¿no? A menos que tenga un cuadro de prostatitis muy canija y que eso haya sido la causa de la elevación, pero por tener 32 de un AP, pues tiene que empezar el abordaje diagnóstico, pues para ver que en verdad es maligno o no es maligno. ¿Qué estamos haciendo? Allá en el hospital, la ventaja es que tenemos un resonador bueno, es un 3 teslas, entonces estamos haciendo mucha resonancia magnética multiparamétrica, con criterios PIRADS para ver estos nódulos y para poderle dar una clasificación. La verdad que es difícil, PIRADS es un tema difícil, igual a mí me costó dominarlo, porque en el INCAN la verdad que muy pocas resonancias magnéticas se pedían de próstata, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la resonancia magnética multiparamétrica? Se está utilizando actualmente. Primera, ya el ultrasonido transrectal está teniendo poco uso. La resonancia es un método que te permite ver según las secuencias, ahí cuando lo lean van a ver que nos apoyamos del T2, de la difusión y del mapa ADC, según y del contraste a veces, no siempre, pero el contraste también. Dependiendo del comportamiento que tengan los nódulos en las secuencias, es como se le va a dar una categoría PIRADS, ¿no? Y una categoría de 4 a 5, pues van a acabar en una biopsia. Ahora, ¿qué se hace actualmente? Si ustedes van hasta en el IMSS, por ejemplo, que es la UMAE, si hay una sospecha diagnóstica, el urólogo pide el AP, va a hacer un tacto y se realiza una biopsia sistematizada, ¿no? Toman 6 cilindros del lado derecho, 6 cilindros del lado izquierdo, pero nunca tienes un mapeo previo de la próstata. Eso puede hacer que si la biopsia no, porque a veces es difícil ver los pequeños nódulos por el ultrasonido, y más si es un ultrasonido que tiene una calidad de imagen mala, entonces nada más estás tirando la aguja a donde caiga, y bueno, puede ser que en una de esas le pegues, pero si no, tienes una biopsia negativa con un paciente que tiene cáncer, que va a seguir elevando el marcador, y lógico, a lo mejor lo vas a ver en unos meses más, pero pues si estaba local, pues ya puede estar metastásico. Entonces la resonancia te sirve para que tú hagas un mapeo previo a realizar una biopsia de próstata. En México, ahorita lo que se hace es hacer biopsias cognitivas. Le llamamos así porque utilizamos la resonancia magnética en el momento que se va a hacer la biopsia, pero todavía no tenemos la fusión de las imágenes, porque lo ideal o lo que se hace en otros países o en la Ciudad de México es hacer biopsias de próstata, pero fusionadas, y fusionas la resonancia magnética en vivo con el ultrasonido, y a la lesión que tú le habías dado un PIRADS alto, ya tienes una certeza que le vas a tomar la biopsia de ahí, ¿no? Nada más que el equipo sale 5 millones de pesos, entonces por eso es que no todos los hospitales lo tienen, pero dominando bien la reso y dominando bien la biopsia de próstata, aunque no tengas la fusión, tienes mayor certeza todavía
de darle al nódulo sospechoso a que si lo haces nada más así, sin un mapeo previo. ¿Por qué creen que cuando el urólogo su biopsia sale negativa y sigue elevándose el APE, ahí es cuando piden la resonancia magnética? Porque pues ellos también saben que probablemente no llegaron a la lesión y pues ahí hay un error diagnóstico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues acá está la próstata. Esta es la zona periférica del lado izquierdo a nivel de la base. Bueno, hay una gran bola ahí, si la ven. Esta es la próstata, ¿no? Y de la base, esta es la base de la zona periférica, este punto que está acá, de ahí creció el tumor, y esto que está acá es un tumor que está más grande que la misma próstata, ¿no? Aquí lo ven en coronal. Entonces es un tumor de gran tamaño. Esa es la imagen axial de la resonancia. Vean, va del ápex hacia la base, de abajo hacia arriba, y aquí empieza a verse. Todo esto es la tumoración, que lógico, pues ya tiene una extensión extraprostática, ya está invadiendo las vesículas seminales, y la resonancia magnética actualmente es el método ideal para estadificar todos los cánceres de hueco pélvico en hombres y mujeres, cervix, endometrio, ovarios, recto. Todo eso se debe de estadificar por resonancia magnética, por la imagen que es muy fina y todas las capas o todas las cuestiones que se deben de valorar. Por ejemplo, algún residente, quitando el tumor de acá, esta es una imagen de T2, esta es una secuencia de difusión, y este es el mapa ADC, que es el confirmatorio de la difusión para decir si una lesión tiene restricción a la difusión o no. Quitando esta bola de acá, ¿algo que les llame la atención? Y se restringe la red periférica. ¿Cuál? Es que la lesión, Ajá, omite esto. pero en la difusión está hiperextensa o aumentada la intensidad periféricamente, y en el ADC está hiperextensa. Ok, entonces acá la ventaja de la resonancia magnética y pudiéndonos apoyar de esta secuencia de difusión es que no solo el tumor va a presentar una restricción a la difusión. Si se dan cuenta, ¿qué espacio es acá o qué es esto de acá? Ok, entonces esto es el recto, esto es el mesorrecto y aquí hay un ganglio. En T2 tiene una morfología pues redonda y se ve así hipointenso. Entonces, por resonancia magnética podemos nosotros saber también si un ganglio tiene una sospecha o no de ser metastásico, justo si presenta una restricción a la difusión. Y acá se confirma, ¿no? Acá está hiperintenso y acá está hipointenso. Entonces ya teníamos el tumor que pues era un T4 porque ya se había salido de la próstata, ya tenía una extensión extraprostática, ya había invadido vesículas seminales, habían ganglios sospechosos. ¿Y qué ven ahí? Y el hueso, ¿no? Entonces ya era metastásico, también a hueso. Aquí se pueden ver los ilíacos, T1, T2 y estas lesiones que son blásticas. Entonces con eso se concluyó como un estudio de resonancia multiparamétrica, una tumoración pues que ya era obvio un PIRAT5 dependiente de la zona periférica izquierda de la base, con infiltración extraprostática a las vesículas seminales y la extensión extraprostática, con adenopatías a nivel del mesorrecto y ya lo único que le hacía falta era complementar, bueno, la biopsia, lógico, porque necesitas el histopatológico, porque necesitas el Gleason y complementar con un PET-CT. Todo lo que es actualmente próstata tiene que estudiarse con PET-CT y con este radiofármaco que es el PSMA. Ok, entonces esto es lo que estamos haciendo esas biopsias
cognitivas, ¿no? Ponemos en una pantalla la resonancia donde se pueden mover las secuencias y tratamos de que con el ultrasonido buscar esa zona de la próstata, y ahí, aunque no se ve, a veces no se ve, me ha tocado de que dices, pues ahí es, pues no se ve, pues ahí, y sale positivo el cilindro, ¿no? Por eso es que todos los cilindros tienen que ir por aparte, no se vale derecho, izquierdo, todos en el derecho, todos en el izquierdo, porque tú cómo vas a tener tu control de calidad. Si yo digo que mi lesión le tomé 2 a la lesión con la biopsia cognitiva, esos tienen que ir por frasquitos separados, porque la patóloga lo tiene que analizar y decir, ok, donde decías si hay tumor, entonces ok, ya entonces tu nódulo que veías por resonancia, tu PIRADS alto, pues se confirmó que en verdad sí era un nódulo sospechoso. Y así es como vas aprendiendo, ¿no? Porque si no, pues todo queda nadando en cada lóbulo y no tienes una retroalimentación. Y bueno, adenocarcinoma acinar convencional, un Gleason de 7. Ok, y respecto a los tratamientos y su respuesta, la radiología, ya ustedes saben bien que la radiología también intervencionista tiene un gran auge ahorita, y se están haciendo múltiples tratamientos también para tratar de combatir algunos problemas oncológicos. Por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel de pulmón, se pueden hacer ablaciones con aparatos especiales como son el microondas, la radiofrecuencia, y todo eso con la intención de poder quemar un tumor o por ejemplo, si hay un hepatocarcinoma y se le quiere dar un tipo de tratamiento también por radiología intervencionista, se tiene que hacer una quimioembolización, en el cual pues lo haces a nivel arterial, llegas a la arteria selectiva que está nutriendo el tumor, ahí pones un embolizante y pones quimioterapia con la intención de que tenga una respuesta, ¿no? Todo esto también se puede utilizar en pacientes con tratamientos también paliativos. Ya sabemos que los pacientes oncológicos hacen derrames pleurales, hacen ascitis, algunos tumores de la vía biliar o de páncreas hacen también dilatación de la vía biliar. Entonces todo esto también está sirviendo de manera paliativa. Y bueno, el diagnóstico por imágenes se utiliza para evaluar la respuesta al tratamiento, en gran parte usando el tamaño o la recidiva del cáncer. Ya habíamos hablado hace como 2 años, creo que vine y platicamos un poquito de RECIST. Ya sabemos que todo paciente que va a recibir un tratamiento oncológico tiene que tener una tomografía basal oncológica, o sea, agarrando cuello, tórax, abdomen, previo al tratamiento, porque terminando cada ciclo de quimioterapia se tiene que hacer otro control de tomografía para ver si las lesiones que elegimos como diana tuvieron una respuesta al tratamiento o no. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues si no están teniendo respuesta, si progresan o sale una lesión que no había, eso significa que la quimioterapia no está funcionando, y gracias a tu reporte tú le vas a decir al oncólogo que está progresando, y él tiene que entender que tiene que cambiar esa línea de tratamiento porque no le está ayudando en nada, ¿no? Y la verdad que, digo, acá es Puebla, pero en Veracruz, por más oncólogos que sean, los expertos en la imagen somos nosotros. Entonces yo creo que sí cumplimos un papel importante, tanto bueno como malo. Eso de entrada. Ahorita me acordé de una señora que llegó al consultorio, la mandó un oncólogo médico, era una señora que tenía cáncer de mama, no me acuerdo si derecha, izquierda. En ese momento le hicieron la tomografía oncológica, le quitaron la mama, le quitaron los ganglios, y el reporte de tomografía del ISSSTE decía que tenía metástasis hepáticas. Entonces se quedó como un estadio 4 por metástasis hepáticas, ¿no? Le dan tratamiento y las lesiones pues siguen iguales. Le piden un PET-CT y el PET-CT lo reportaron como metástasis hipometabólicas, o que no tenían una captación con el metabolismo. Entonces el tema de las lesiones de hígado
fue a la consulta, revisamos pues todas sus tomografías y al final te quedas así de que, ¿qué le digo? O sea, es que nunca fueron metástasis, está mal el reporte, o sea, eran hemangiomas hepáticos que alguien lo dio como metástasis y le dieron un estadio 4 a la señora. ¿Y qué le dices? Yo le dije, mire señora, a lo mejor pecaron y la estadificaron de más, pero gracias a eso ahorita no tiene nada, lo del hígado es benigno y ya no tiene nada en la mama, literal no tiene nada, está ahorita en seguimiento y lo del hígado es benigno. Entonces, errores tan frecuentes que podemos cometer como radiólogos, ¿no? Ok, un ejemplo así muy rápido del RECIS. Por ejemplo, fue una paciente que le hicimos cáncer de mama y se le iba a dar un tipo de inmunoterapia. Es de una farmacéutica. Ellos captan a los pacientes, les hacen las tomografías y yo les hago el reporte. El estudio basal, si se dan cuenta, fue del 6 de abril del 2023. ¿Qué encontramos? Este es el basal. Había una tumoración aquí a nivel pectoral del lado izquierdo y también una adenopatía axilar del lado izquierdo. Estos eran los cambios quirúrgicos. Esas dos lesiones se tomaron como lesiones diana. Posterior también tomamos estas dos pulmonares, una derecha, una izquierda. Ahí ya llevamos 4 y tomamos una lesión hepática, ¿no? Con eso ya teníamos las 5 lesiones diana. Ese era el primer control. Se le dio tratamiento, llegamos hasta el 8º control, que lo terminé hace como 15 días y ahí progresó y ya se acabó todo el rollo. Entonces, en el primer control del 22 de mayo del 2023, vean, fue en el primer ciclo, la lesión que estaba acá desapareció en su totalidad, el ganglio todavía se observaba y las lesiones pulmonares redujeron mucho de tamaño, ¿no? Entonces íbamos en una respuesta parcial y lo del hígado también se hizo más chiquito. Disminuyeron las lesiones, se quedó como una respuesta parcial. 5º control, desapareció el ganglio, desapareció la lesión a nivel del pectoral del lado derecho. Lo de los pulmones pues también iba muy bien. Esta lesión ya es más pequeña, esta también redujo. Se dejó como respuesta parcial lo del ganglio axilar y lo del pectoral, lo demás se le seguía dando la respuesta parcial. Y bueno, ya pues es de ahorita, del 23 de octubre, el 8º control, empezó la señora con cefalea. Entonces se extendió a cráneo, vean, aquí limpio, el nodulito que haya chiquito, también redujo y cefalea, TAC de cráneo, que lógico pues no se le hace TAC de cráneo porque se queda en cuello, tórax, abdomen y tienes que ir no se le hacía, ¿no? Entonces pues ya tiene lesiones en sistema nervioso central y eso ya es progresión de la enfermedad y ahí ya tienen que suspender todo el tratamiento. Estos son los pacientes que las farmacéuticas regalan los medicamentos para pues ver si en verdad funcionan o no, ¿no? Seguimiento, ya vamos a terminar. Dada la naturaleza resistente e invasiva de las células cancerígenas, es importante que los pacientes se sometan a estudios médicos regulares después de que los declaran en remisión. Los pacientes deben someterse a estudios médicos de seguimiento para asegurarse de que la enfermedad permanece en remisión, porque cuando antes se detecta la recurrencia, mejora el pronóstico, ¿sale? Entonces, un caso de seguimiento, ¿qué pasa? Y yo me doy cuenta mucho allá en Veracruz, luego los oncólogos quieren dar seguimiento con una radiografía de tórax y un ultrasonido de hígado y vías biliares. O sea, eso, pues, ¿qué, no? Esta señora tuvo cáncer de riñón hace 8 años y de 8 años acá estaba en seguimiento y ella sana, ¿no? Empezó con un poco de dolor y por eso es que le pidieron ahora sí la tomografía, CA 19.9 normal. Ok, este es el reporte, nada más para conclusión.
ellos lo concluyen como actividad metastásica pulmonar y pancreática, quistes hepáticos, quistes renales derechos, cambios quirúrgicos por nefrectomía izquierda y lo demás nada oncológico. Entonces, esta es la... A ver, ¿algún residente así rapidito? No corrió. ¿Cómo las correré? Pero es que no me sale acá. No, a ver. Es que ya ves que no se ve. Ajá. Lo voy a conectar, me parece que también. Ay, está como pausada la compra. Sí. Sí. No. Ay, es que no sé por qué está. Bueno, pues no se ve. Al final de cuentas, este caso lo habían dejado como un tumor de páncreas metastásico al pulmón, pero ahí en donde estaba el lecho renal del lado izquierdo había un pequeño tumorcito. Entonces era una recurrencia del cáncer renal de hace 8 años que dio una metástasis como ganglionar al lado de la cabeza del páncreas, y por eso pensaban que tenía cáncer de páncreas metastásico a pulmón. La mandaron con nosotros para hacerle biopsia de páncreas y le tomamos esta tomografía oncológica y dijimos, no, pues es que está muy raro, o sea, no, lo del lecho renal se parecía a lo del páncreas. Entonces dijimos, no, pues ¿para qué la expones a una biopsia de páncreas? Si tienes el lecho renal, ahí se ve un pequeño tumorcito. Le fuimos al tumorcito del lecho y pues salió, bueno, ahí se veían, ahí está. No, solo cuando quiere. Bueno. Déjelo que cargue, ¿no? A ver. Tal vez está muy pesado el video, por eso. Ok, entonces lo concluimos como hallazgos tomográficos: tumoración a nivel del lecho renal izquierdo y adyacente a la cabeza del páncreas, las cuales comparten aspecto tomográfico similar, así como metástasis pulmonares bilaterales, que lógico, eso es más frecuente que lo del riñón, no tanto el páncreas, por lo que se sugería descartar recurrencia de cáncer renal izquierdo, no un cáncer de páncreas. Y bueno, le hicimos la biopsia y salió pues células claras, ¿no? Entonces, los seguimientos que luego se dan a los pacientes pues no es el adecuado. Ahí confirmamos que 8 años libre de enfermedad pues era mentira, ¿no? Y bueno, entonces esto nada más es de oncología y muchas cosas más en la radiología, pero vean la gran importancia que hay en todo esto. Y eso es todo. Gracias.